El 14 de enero de 2018 se produce una llamada al 911 en Perris, California. En el otro lado, una chica de 17 años llamada Jordan Turpin, asegurando que sus padres son abusadores y que sus hermanos siguen en la casa siendo abusados, sucios y atados a las camas. 911 emergency, what are you reporting? Hello. This is 911, do you have an emergency? I just ran away from home. Do you know what street you're on? No. I just ran away from home because I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay. They hit us, they throw us across, they throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my two little sisters right now are chained up. Okay, how old are you? I'm 17. What's your name? Jordan Turpin. Cuando llegan los agentes, ven a una chica desaliñada y muy menuda para su edad. De hecho, por su aspecto pensaban que tendría unos 10 años, aunque ella aseguraba tener 17. I just ran away from home. Okay. And I live in a family of 15. Okay. My two little sisters right now are chained up. They're chained up? Yes, Where are they chained up at? on the bed. La chica les muestra en un teléfono antiguo fotos y vídeos tomados en su casa. You have pictures of your sisters chained up? Yes, but they're in here. Okay. I don't have proof of everything, but I have proof that my sisters are chained up. Los policías llaman a otra patrulla de refuerzo y se disponen para ir a allanar la propiedad de la joven, sin orden de registro, ya que creen que un posible a menores puede estar produciéndose en ese momento y tienen que actuar rápido. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué pasaba en aquella casa? ¿Y qué tiene que ver Justin Bieber en esta historia? Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre un caso bastante conocido, el caso de la familia Turpin. Un caso muy loco que salió en todos los medios de comunicación en 2018, pero que en 2024 por desgracia volvió a dar de qué hablar. Pero antes que nada, si te gusta el True Crime, no es la primera vez que estás en el canal y quieres que siga trayendo más vídeos como este, suscríbete y dale a la campanita para no perderte más vídeos. Ya sabéis que estoy aquí cada domingo con un caso nuevo. Y ahora sí, a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. David Allen Turpin nació el 16 de octubre de 1961 y tuvo una infancia y una adolescencia muy prometedoras. Creció en Princeton, en el condado de Mercer, en Virginia Occidental. No era precisamente un lugar lleno de oportunidades para jóvenes talentos. Pero David se consiguió abrir paso estudiando ingeniería informática en la Universidad de Virginia Tech. Y más tarde, hasta su jubilación, llegó a trabajar para dos de las más grandes compañías aeroespaciales y de defensa, Lockheed Martin y Northrop Grumman. Ya de joven había sido miembro del club bíblico, el club de ajedrez, el club de ciencias y el coro a capela. Parecía centrado, tranquilo, católico y hogareño. Y la gente lo consideraba un buen partido y decían que seguro sería un padre ejemplar. Al hacer esas afirmaciones no sabían cuán equivocados estaban. David conoció a Louise Ann Robinette en el colegio y años más tarde habría afirmado que ya le llamó la atención cuando ella tenía 10 años y él en aquel momento tenía casi 18. Eso ya tendría que haber levantado todas las red flags del mundo, pero por alguna razón pasó desapercibido. Y es que resulta que los Turpin tenían un miembro que era venerado por toda la familia, especialmente los hombres. El abuelo, un reverendo, King Turpin Jr. De hecho, le tenían en tanta estima que uno de sus familiares hizo hasta una biografía sobre este señor, que actualmente todavía se puede comprar en Amazon. Un hombre llamado King, la vida y el legado de King Turpin.
Este señor, King Turpin Jr., tuvo varios hijos con una joven de 16 años cuando él tenía 30. Esa joven, que fue su primera esposa, perdió la vida dando a luz. Y el señor King Turpin Jr., tan solo un mes más tarde del fallecimiento de su esposa, se casó con la enfermera de ella, que también tenía 16 años y que no se quería casar con él. Pero el padre de esta chica la vendió por un coche nuevo. King Turpin Jr., con ambas menores, tuvo 19 hijos en total. Y no nos olvidemos de que era reverendo. ¿No recuerda un poco al juez Turpin este de Sweeney Todd? Cuando se quiere casar con Joanna y todo esto. En fin, pues este Perlita, que le llamaría muchas otras cosas más feas, pero YouTube me banearía, era lo más de lo más entre los hombres de la familia Turpin. Ya veis que el ejemplo a seguir de David y toda su familia era todo red flags, así que bueno, no lo justifica, pero en parte sí que explica que David se fijara en una niña siendo él mayor de edad. Louise Ann Robinette, nacida el 24 de mayo de 1968, por su parte también había estado toda la vida viviendo en Princeton. Y como ya os comenté, había asistido al mismo colegio e instituto que David, solo que con casi 8 años de diferencia. Un día, David se presentó en su instituto y logró convencer a la dirección del centro de que le dejaran firmar un permiso para la salida de Louise, que en aquel momento tenía 16 años y él 24. No era familiar directo y no estaba inscrito como tutor legal de la chica, pero aún así le dieron el permiso porque al parecer David era muy persuasivo y sabía manipular bien a las personas, porque lo que tenía de educado también lo tenía de retorcido, pero aquella faceta aún no la conocía nadie a su alrededor. Por eso nadie sospechó que se fugaría con la menor, pero así fue y la noticia llegó incluso al periódico local. Algunos decían que eran jóvenes soñadores y enamorados, mientras que otros aseguraban que David era un secuestrador y que la estaba usando igual que a muchos otros antes. Obviamente los padres de Louise se preocuparon por la desaparición de su hija e incluso involucraron a las autoridades en ello. La búsqueda de la pareja concluyó en Fort Worth, en el estado de Texas, y los padres de Louise les obligaron a volver a Princeton. El intento de fuga generó un conflicto entre los padres de Louise. El padre era predicador y aunque no se oponía a la relación tajantemente, no sabía que su esposa había permitido que David y Louise se vieran en secreto. Así que cuando volvieron a Princeton les obligó a formalizar la relación delante de toda la comunidad, casándose. Y en vez de alejar a su hija de aquel manipulador, estaba echando a su hija sin saberlo en las fauces de un peligroso sujeto. Pero en aquel momento todo parecía de película, y que todos iban a formar una gran familia feliz. Pero Teresa, una de las hermanas de Louise, reveló una versión de su familia muy distinta años más tarde. Una donde muestran una faceta de la familia mucho más turbia de la que solían mostrar ante la gente, pero ya llegaremos a ello. De momento, David y Louise volvieron a Princeton y se casaron en una ceremonia a la que solo acudieron las dos familias. Y luego se volvieron a Texas para comenzar su vida como matrimonio. Los familiares les deseaban felicidad, pero no esperaban que tras aquello de repente muchas cosas iban a cambiar y que progresivamente iban a dejar de verles durante muchos años. David y Louise eran partidarios del movimiento Quiverful, una posición teológica cristiana que ve a las familias numerosas como una bendición de Dios y fomenta la procreación. Está en contra de toda forma de control de la natalidad, planificación familiar natural y esterilización. Así que los niños comenzaron a llegar uno tras otro. El primer hijo llegó en julio de 1988. Era una niña, Jennifer, pero no sería hasta 1992 que tendrían a su segundo hijo. En aquel momento decidirían que todos los nombres de sus hijos empezarían por J. Para el año 1998 ya tendrían 6 hijos, y aunque David ganaba bien, había muchas bocas que alimentar, pero ese no iba a ser el problema. Al fin y al cabo, David ganaba unos $140,000 al año en Northrop Grumman, y toda la familia creía que estaban muy bien posicionados, aunque Louise fuera ama de casa. Pero los Turpin gastaban por encima de sus posibilidades. Los primeros años de casados iban a visitar a la familia y también invitaban a la familia una vez al año a venir durante una semana a su casa, todo pagado, y les llevaban a hacer toda clase de actividades. La familia de Louise no tenían muchos medios y no podían permitirse viajar,
así que aquellos viajes anuales que les pagaban Louise y David eran todo un acontecimiento para ellos. En todos esos años aseguraban no haber notado nada raro en su casa. Decían que siempre estaba todo impoluto tanto en la casa como en sus coches. Los armarios de los niños estaban llenos de ropa cara, mucha aún por estrenar y con las etiquetas puestas, y la casa estaba llena de juguetes. Pero en 1998 algo cambió, y los Turpin dejaron de organizar los viajes familiares todo incluido, y de hecho comenzaron a evitar recibir cualquier visita familiar en su casa. Nadie sabe cómo ni cuándo comenzó el infierno en aquella casa, y si aquella semana que recibían visitas era todo pura fachada, o si es que realmente en aquel momento la vida en su casa era completamente normal. Pero lo que sí se sabe es que en 1992, a pesar de seguir pagando viajes todo incluido a su familia y parecer estar estables económicamente, los Turpin se declararon en quiebra, pero lo ocultaban por orgullo, ya que Louise se suponía que era la única que lo había logrado en la vida en su familia, y no quiso reconocer que tenían problemas económicos. Lo que tampoco quiso contar es que esos problemas económicos los había causado ella por su adicción a gastar más de lo que tenían. Louise no dejaba de comprar montones de ropa de niños y juguetes, pero todo estaba impecable y con etiquetas porque no dejaba que sus hijos tocaran nada de eso sin su permiso, que rara vez les daba. Por suerte consiguieron poder quedarse con sus propiedades y continuaron viviendo como podían. La mayor de los Turpin, Jennifer, aún iba al cole, pero hay testimonios que ya en aquel entonces la llamaban Smelly Girl, algo así como chica apestosa, y Skinny Bones, huesuda, y otras cosas similares, y que los niños se reían de ella porque llevaba un envoltorio de caramelo como goma de pelo, y nadie se le acercaba por el mal olor. Cuando esto llega a la atención de los padres de la niña, deciden, en vez de ponerle remedio, sacarla del colegio y empezar a educar a sus hijos en casa. Y así, desde 1993, ninguno de los hijos de los Turpin fueron escolarizados. Ellos decían que los educan en casa, y David aparecía incluso como director de la Sandcastle Day School, que se suponía que operaba en su casa y sus únicos alumnos eran sus hijos. La escuela fue registrada como no religiosa, aunque prácticamente lo único que les enseñaron sus padres fue a estudiar la Biblia, y poco más. E incluso inauguraron la escuela legalmente en marzo de 2011, presentando una declaración jurada de escuela privada, donde el centro tenía que declarar que los estudiantes matriculados asisten a clase diariamente y a tiempo completo. Declaración jurada que David firmó sin ningún problema, aunque todo fuera una falacia. Los Turpin vivieron en Fort Worth, Texas, desde 1986 hasta 2003. Luego se mudaron a Rio Vista y estuvieron allí hasta 2010. Pero aquel año 2010, 8 años antes de que Jordan llamara a la policía, otra de las chicas Turpin, Jennifer, fue encontrada huyendo de la casa de Rio Vista para tratar de rehacer su vida. Una mujer paró su camioneta al ver a la chica correr por la zona en pánico, y cuando trató de entablar conversación con ella y le hizo algunas preguntas básicas, se dio cuenta de que la chica no sabía ni quién era el presidente actual, ni su edad, ni tampoco qué año era. Cosas básicas que debería saber. Pero la chica solo preguntaba desesperada cómo se consigue un trabajo, una casa y un coche. Así que la mujer la llevó de vuelta a casa porque pensó que era una enferma mental y que debería volver con sus padres. En 2011 los Turpin se declararon en quiebra otra vez. Ahora ya habían acumulado deudas de hasta $500,000. Así que tuvieron que dejar la propiedad de Rio Vista y se mudaron a Perris, en California. Cuando dejaron la propiedad de Rio Vista, una vecina curiosa que me rodeaba por ahí entró en la casa en que habían vivido los Turpin, ya que recordaba que los niños de la familia siempre se comportaban de forma extraña. Louise no dejaba que jugaran con su hija, y finalmente dejó de vérseles durante el día, y empezaron a tener las luces encendidas en casa toda la noche, ya que comenzaron a llevar una vida totalmente nocturna. Sus padres les forzaban a dormir de día y estar despiertos de noche. No obstante, por muy rara que le pareciera en su momento aquella situación, lo que encontró dentro de aquella casa no se lo podía haber imaginado ni en 1.000.000 de años. En todas las habitaciones había
humanos, pañales sucios y comida podrida. Las camas, con unos colchones muy sucios y unas paredes muy sucias también, tenían amarradas cuerdas y cables para inmovilizar a la gente. En la parte trasera de la casa también había un contenedor lleno de en descomposición de perros y gatos, y la propiedad en general estaba muy sucia y llena de basura, que se notaba que se había estado acumulando durante mucho tiempo. Esto llegó a oídos de todos los vecinos, y los rumores rápidamente se convirtieron en historias de que la casa estaba maldita, y los jóvenes del pueblo iban allí de madrugada para contar historias de miedo. Pero nadie llamó a la policía para reportarlo, así que los Turpin continuaron con su peculiar y terrorífica forma de vida con normalidad. Cuando los Turpin se mudaron a Perris en California, el exterior de la casa no tardó en convertirse en lo que sus vecinos de Texas habían encontrado en el interior de su antigua casa. El patio comenzó a llenarse de basura y las malas hierbas crecían hasta llegar a la cintura de un adulto. Los vecinos comenzaron a quejarse, ya que las normas de la comunidad decían que el exterior de las viviendas tenía que ser prolijo y cuidado. Pero los Turpin simplemente aceptaron la infracción y continuaron con sus vidas, aunque de todas formas apenas se dejaban ver. Los vecinos decían que las pocas veces que habían visto a los niños, estos se comportaban de forma extraña. No respondían cuando se les hablaba, solo se quedaban quietos mirando fijamente en un estado de lo que parecía prácticamente pánico. Se había visto a algunos de los mayores comiendo de basuras cuando no estaban siendo vigilados. Por lo demás, se limitaban a caminar por el patio. Estaban extremadamente pálidos y delgados, y normalmente solo salían de casa de noche, cuando las calles ya estaban vacías. Durante mucho tiempo no se supo siquiera cuántos eran. Pero otra vez nadie reportó nada de esto a las autoridades. Cuando el padre de Luis se jubiló en 2012, quiso ir a visitar a su hija y sus nietos, pero Luis se negó. No dejaba que nadie entrara en su casa, y lo único que sabía de ellos la familia era por las llamadas que mantenían, en que aseguraban que todo está bien, y también por las fotos familiares idílicas que colgaban en redes una vez al año, por lo que la familia asumía que efectivamente debían estar todos bien. No obstante, aquel día, el día en que hacían una salida familiar, normalmente a parques temáticos de Disney y cosas así, era el único día al año en que los niños salían de casa, pero también el único día en que podían bañarse y vestir con ropa limpia. De hecho, les solían vestir a todos con ropa igual para sacarse fotos de familia feliz y pretender que todo estaba bien. El resto del año, los niños Turpin tenían prohibido bañarse. Solamente podían lavarse las manos. Y si alguno era sorprendido lavándose más allá de las muñecas, era acusado de jugar con el agua y gastarla innecesariamente, y era castigado. Así que normalmente se les veía con las manos muy blancas, ya que además eran muy pálidos al no salir de día de casa, y el resto del cuerpo lo tenían muy sucio, hasta el punto en que se notaba una clara diferencia de color entre sus manos y el resto del cuerpo. Era como que se apreciaba una línea hasta aquí, que aquí estaban completamente blancos y aquí estaban completamente sucios. Y la línea estaba cada vez más clara a medida que iban pasando los días desde que se habían bañado. O sea, tenían las manos blancas y a partir de aquí todo marronuzco, negro, todo lleno de roña. Y la diferencia de color se notaba un montón. Una de esas salidas familiares, de la cual hay numerosas fotos y vídeos, la hicieron a Las Vegas, donde David y Luis renovaron sus votos. Y es que aquello de hecho lo hicieron varias veces. Primero en 2011, luego otra vez en 2013 y por última vez en 2015. Y en dos de esas ocasiones les acompañaron sus hijos, con ocasión de aquel viaje que hacían solamente una vez al año. En 2016, Phyllis, la madre de Luis, falleció y el padre de Luis la siguió 3 meses después. Teresa, una de las hermanas de Luis, dijo que sus padres pidieron en su lecho de muerte que Luis fuera a verles por última vez, pero no lo hizo. Curiosamente fue David, en cambio, quien acudió a los 2 funerales. Y cuando le preguntaban por su mujer e hijos, dijo que todos estaban de maravilla, disfrutando de una vida plena y entregada al servicio del Señor. No obstante, la farsa no duraría mucho más, ya que en 2018 el caso apareció en todas las noticias, en que se hablaba de abuso dentro de una familia numerosa, compuesta por los padres David y Luis Turpin y sus 13 hijos, cuyas edades se comprendían en ese momento entre los 2 a los 29 años.
Concretamente eran 10 chicas y 3 chicos, cuyos nombres todos empezaban por J. Y fue a raíz de esa llamada al 911 que hizo Jordan cuando se escapó de casa que se descubrieron todos los secretos familiares de los Turpin. Pero, ¿cómo consiguió escapar y consiguió un teléfono para llamar a las autoridades? Pues ahora os lo explico. El 14 de enero de 2018, a las 5:49 de la mañana, Jordan Turpin escapó por la ventana de su casa en Perris, California. Hacía ya un tiempo que se había hecho con un móvil viejo que sus padres le habían regalado a uno de sus hermanos mayores, para que pudieran estar en contacto cuando no estaban en casa. Lo tenía escondido bajo su sucio colchón, y de hecho lo estuvo utilizando cuando sus padres no estaban. Se encerraba en el baño y se grababa cantando. Y es que Jordan en aquel móvil había llegado a ver videoclips y entrevistas de Justin Bieber, y estaba fascinada con sus canciones, lo que contaba en las entrevistas, y el estilo de vida que veía reflejado en sus videoclips, donde aparecía gente joven quedando con amigos y haciendo vida fuera de casa. Eso hizo que comenzara a plantearse si realmente su vida era normal. Primero quiso ponerse en contacto online con otros jóvenes a través de redes sociales. De allí que se expresara grabando sus canciones en el baño. Una de esas veces, Luis la sorprendió viendo un vídeo de Justin Bieber y la hasta casi dejarla inconsciente. Pero con ese gesto no hizo más que incentivar el deseo de su hija de una vida fuera de aquel lugar. Ahí fue cuando se dijo que si su madre no quería que lo escuchase, lo haría aún más. Y ese gesto de rebeldía terminaría salvándole la vida a ella y también a sus 12 hermanos. A la gente que veía sus vídeos le extrañó que siempre estuviera encerrada, y cuando contó un poco cómo vivían a uno de sus seguidores, este le dijo que estaban sufriendo abuso y que debería reportarlo a las autoridades, llamando al 911. Le dijo que aunque el teléfono no tuviera línea, a emergencias sí podía llamar. El día anterior a su huida, Jordan había oído que sus padres estaban hablando de mudarse a Oklahoma, y le comenzó a entrar miedo de que finalmente alguno de ellos vaya a morir si volvían a irse a algún sitio desierto y alejado de todo y todos. Aquello le dio finalmente el empujón a Jordan para hacerlo. Salió corriendo de casa. De hecho, era la primera vez que corría en su vida. Y llamó al 911. What's your address? Okay, you guys, give me a minute. This is going to take a while. I've never been out. I don't go out much, so I don't know anything about the streets or anything. My address is 92570 574. Did you get it? Okay, so now you just gave me a whole bunch of numbers. You didn't give me any kind of street name there. Oh, okay, I'm sorry. Okay. Those are the numbers on my house. That's your zip code. The numbers on your house should only be 3 digits. Jordan no era capaz de proporcionar una dirección válida porque ni siquiera sabía cómo se tiene que proporcionar una dirección. Are you in a corner right now? I might be. Is there a street sign? Is there a pole with 2 names at the top? I just see a stop sign. Okay, can you go over and stand right at that stop sign? Yes. No obstante, la teleoperadora consiguió localizar la llamada y un agente encontró a Jordan. Hi. Okay. Is that the deputy? Okay. Yes. Go talk to him, okay? Yes. All right, bye-bye. Esta es la grabación de la bodycam de la gente que llegó al lugar de los hechos. I just ran away from home, Okay. and I live in a family of 15. Okay. My 2 little sisters right now are chained up. They're chained up? Yes, Where are they chained up at? on their bed. Now, mother didn't chain them up just to be mean. Okay. They're chained up because they stole mother's food. Uh-huh. But I'm sorry if I talk too much. Okay. I've never talked to anybody out there, so I've never been alone with a person, so this is very hard for me to talk. Okay. How do your parents know you left your house? No, they don't. Do you take any medication? What's medication? Medication? Yeah, what's medication? Do you take pills? Do you take pills? Oh, I For- don't think I've ever taken a pill before. Do you have pictures of that? Yes, I can show you. I actually didn't have it, and then one of my sisters told me I need to get pictures.
You have pictures of your sisters chained up? Yes, but they're in here. Okay. I don't have proof of everything, but I have proof that my sisters are chained up. So see, those are the places that make it on them. And see how dirty she is? We're so filthy. We don't take baths. We don't. How did your sisters get like this? Okay. Your parents chained them up? Yes, because they stole food. Okay. But they stole it because they were hungry. Who took this picture? I did. I took those pictures. Okay. You make sure to save these, okay? Okay, I will. Don't get rid of those. I will. I won't. Do you have any injuries? What's injuries? Are you hurt? Oh, no, not right now. Cuando la gente le pregunta a Jordan por qué no se escaparon antes, Jordan decía que cuando su madre se iba, oía un pitido, que resulta que era porque el sistema antihumo de la casa tenía poca batería. Pero ellos pensaban que era algún tipo de sistema de seguridad y por eso no se iban. Aparte de que tenían miedo de que les devuelvan a la casa y tengan que sufrir las mismas consecuencias que Jennifer 8 años atrás cuando trató de escaparse. Doing a welfare check? Yeah. You're obviously not okay. Cuando la policía llegó a la puerta de los Turpin, les dijeron que estaban realizando un control de bienestar y entraron casi a la fuerza. Los Turpin estaban claramente descontentos y muy desconcertados con aquella visita. El lugar apestaba a y orina, y había basura en todos los rincones y restos de comida echándose a perder sobre casi cualquier superficie. En las habitaciones, los oficiales encontraron a los niños sentados en camas realmente sucias, entre basura, pálidos, débiles y muy delgados, con los brazos, muñecas y tobillos llenos de llagas y heridas. Y no tardaron en descubrir por qué. Al entrar en la última estancia, encontraron a uno de los niños todavía encadenado a la cama, con las manos y los pies, con una gruesa cadena. Llevaba así varias semanas. David y Louise fueron arrestados de inmediato y los niños fueron llevados al hospital para recibir atención médica urgente. El estado de los niños era terrible. Los años de maltrato en condiciones inhumanas les había pasado factura. Algunos de los pequeños estaban tan débiles y desnutridos que apenas podían caminar. La alimentación deficiente había causado daños cardíacos en varios de ellos. El brazo de uno de los adolescentes era del grosor de uno de un bebé sano de 5 meses. Todos aparentaban mucha menos edad de la que tenían, porque estaban subdesarrollados por la deficiencia nutricional. También tenían daños y problemas cutáneos por la constante falta de higiene y contacto con el exterior. Además, la capacidad de hablar y comprender lo que les decían era limitada, causada en parte por la deficiente educación, pero también por la desnutrición, ya que su cerebro no se había podido desarrollar con total normalidad con la falta de nutrientes. También tenían daños nerviosos causados por el estrés producido por el abuso permanente. Sabían muy poco del mundo exterior, no sabían nada sobre la policía o la ley, no habían ido nunca a un dentista, no sabían nada sobre geografía ni de su entorno. Ya se pudo apreciar en la llamada al 911 de Jordan que tenía carencias de vocabulario y no entendía palabras sencillas como medicación, por ejemplo. No sabían tampoco que existieran personas que no tenían a Dios como el centro de su existir. Poco después de ser rescatados de la casa, la hermana mayor, Jennifer, que tenía 29 años en aquel momento, comenzó a bailar en medio de su habitación de hospital al son de la débil música que sonaba. Solo pesaba 37 kilos, pero al fin era libre, aunque todavía ni siquiera supiera lo que significaba eso. Mientras los hijos Turpin estaban en el hospital, los padres estaban siendo arrestados y llevados a juicio. Al principio decían ser inocentes y no terminaban de entender por qué les arrestaban. No obstante, para evitar un largo juicio que implicara los testimonios de sus hijos, finalmente decidieron darles tregua por una vez en su vida y David y Louise se declararon culpables de 14 cargos por delitos graves. El 14 de febrero de 2019. Habían sido acusados de un cargo de tortura, 4 cargos de encarcelamiento falso, 6 cargos de crueldad hacia dependientes adultos y 3 cargos de crueldad infantil intencional. La única de sus hijas que parecía no haber sufrido ningún tipo de abuso y que estaba bien alimentada
era la más pequeña, de 2 años. Algunos expertos aseguraron que eso podía deberse a que a Louise le gustaba tener un bebé a su cargo, alguien que no pudiera valerse por sí mismo, que tenía que depender completamente de ella, y que Louise en sus primeros años de vida sí que cuidaba a sus bebés. No obstante, cuando ya podían caminar y tener más autonomía, los descuidaba, y ya no le interesaban demasiado. Los fiscales recalcaron la profundidad del trauma en los niños Turpin, y que su deterioro cognitivo probablemente los afectaría el resto de sus vidas. Se decidió que los hijos de los Turpin no tendrían que testificar, pero sí lo hicieron Teresa y Elizabeth, las hermanas de Louise, y ahí fue en parte donde se comprendió el origen del maltrato a los hijos de Louise. Según contó Teresa, habían vivido un infierno durante su infancia. El abuelo de las niñas, al que llamaban Papau, había sido un abusador. Primero con la madre de ellas, Phyllis, y luego con las niñas. De hecho, su madre las llevaba allí a sabiendas de lo que podía pasar, pero como el abuelo era el que tenía el dinero en la familia, no decían ni mu. De hecho, hasta le pagaba a Phyllis cada vez que traía a las niñas. Nadie hablaba de ello, pero Phyllis sabía lo que pasaba. Todo empezó cuando, una vez que Phyllis llevó a las niñas a su casa para que cuidara de ellas, cuando el abuelo se quedó a solas con las pequeñas, comenzó un acercamiento inapropiado con Teresa, la hermana menor de Louise, la cual no comprendía qué pasaba. Pero Louise, que tenía unos 10 u 11 años, sí lo comprendió, y fue con él en lugar de su hermana menor. Sin embargo, no podría protegerla por mucho tiempo, y finalmente las 3 hermanas terminaron siendo víctimas del abuelo. Teresa cuenta cómo, cuando iba a hacer el acto inapropiado con ellas, les metía dinero en la mano, como si eso lo solucionara todo. Se sabe que en un cierto punto Louise comenzó a beber, e incluso David la llevaba a bares y moteles para que mantuviera relaciones con otros hombres. Luego se acostaba él con ella en el aniversario del suceso en el mismo lugar que lo había hecho ella con el desconocido. Parte del jurado se compadecía algo más de Louise por los abusos que había sufrido, y porque comenzó la relación con David siendo menor e influenciable, y además vulnerable en un estado de trauma y posterior adicción, y en su matrimonio no tenía mucha voz en las decisiones que se tomaban. Otros decían que debería ser castigada con la misma dureza que David, y otros comenzaron a preguntarse cómo es que nadie sospechó nada en todos esos años. La respuesta era que nadie tenía contacto con los niños, y asumían que todos estaban bien, porque, como ya os comenté, eso es lo que decían siempre David y Louise, y se aseguraban de que nadie supiera qué pasaba en su casa, porque más allá de los traumas, trastornos o adicciones que podían tener, sabían perfectamente que lo que hacían era inaceptable. El día del año en que permitían a los niños bañarse, los vestían a todos con ropas idénticas e impecables, y los llevaban a algún lugar bonito como un parque, un lago o un parque de atracciones, donde se tomaban fotos como una gran familia feliz, que luego subían a Facebook con algún mensaje alegre, para que toda la familia viera que están bien. Así que todos pensaban que así debía ser. Se descubrió también que no solo llevaban a los niños al borde de la inanición, sino que dejaban pasteles en la encimera o en la mesa del comedor y luego encadenaban a los pequeños de modo que pudieran acercarse a la comida pero no llegar a ella. Y cuando estos no conseguían alcanzarla, se reían de ellos. De hecho, si alguno de los niños conseguía robarles algo de comida porque estaban hambrientos, eran duramente castigados. A pesar de que gastaban muchísimo dinero en ropa cara y juguetes, no les dejaban tocar esas cosas, para que los niños vieran esa ropa en los armarios pero fueran obligados a llevar la ropa sucia y maloliente. Solo podían comer sándwiches de crema de cacahuete y alguna vez un alimento preparado de esos que vienen en latas. Y muchas veces tenían tanta hambre que comían hielo, sobres de mostaza o ketchup o hierbajos del jardín. Tampoco les dejaban usar el baño, y fue por eso por lo que hubo por toda la casa. A día de hoy se sabe que además de los numerosos problemas de salud, 2 de las hermanas no podrán tener hijos como consecuencia de los abusos que sufrieron. Finalmente, David y Louise Turpin fueron sentenciados en 2018, pero aún separándose de sus padres abusadores, las cosas no fueron fáciles para los niños Turpin. Algunos de los mayores han mostrado signos de inestabilidad ocasionados por el estrés postraumático. El matrimonio tendrá una orden de alejamiento de 10 años con 10 de sus hijos y de 5 años con 2 de los adultos, mientras que sí podrán tener contacto con uno de ellos. Se les impuso una sentencia de cadena perpetua que podrá ser revisada dentro de 25 años, aunque lo más probable es que pasen el resto de su vida en la cárcel. Jordan abrió una cuenta de TikTok
TikTok, donde recibe donaciones con las que ayuda a sus hermanos. La actitud de la mayoría es positiva y alegre, con ganas de comerse el mundo. Estudian, aprenden sus habilidades básicas para la vida y cuidan de su salud, algo que sus padres jamás hicieron. Toman todo con gran fascinación, porque para ellos casi todo es nuevo. Algunos han cambiado su nombre con la esperanza de que puedan empezar desde cero. No se sabe por qué los padres hicieron lo que hicieron. Solo dijeron que les desean suerte y esperan que les vaya todo muy bien. Los chicos son cariñosos entre sí y con los demás. Algunos renegaron de la fe que sus padres les inculcaban. Todos tienen claro la suerte que tienen de haber podido salir de lo que actualmente llaman la casa de los horrores. Pero por desgracia para algunos, el terror no terminó ahí. En octubre de 2024, en una corte de Riverside, California, Marcelino Holguín, de 63 años, fue sentenciado a 7 años de cárcel por abuso y negligencia de 9 niños adoptivos, 5 de ellos de los hermanos Turpin. Su esposa Rosa, de 58, e hija Lenis, de 37 años, recibieron sentencias de probatoria. La agencia de adopción que colocó a algunos de los Turpin, entre ellos a Jordan, en aquella familia, presuntamente tenía constancia de que esta familia había sido abusada en otros casos de adopción. Marcelino hacía acercamientos inapropiados a los niños, abuso físico y psicológico, diciéndoles que nadie les va a querer nunca o que entienden por qué sus padres les ataban y cosas así. Marcelino Holguín también fue acusado de tocarse a los niños más de 50 veces. Las dos demandas presentadas alegan que los niños fueron obligados a comer cantidades excesivas de comida y también comer comida mohosa y, si vomitaban, a comer su propio vómito. El fiscal del distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, emitió la siguiente declaración tras la sentencia. La sentencia de hoy marca un paso significativo en dar justicia a las víctimas que sufrieron abusos inimaginables. Estos niños fueron colocados en una posición de vulnerabilidad después de sobrevivir a un trauma intenso, solo para ser explotados aún más por alguien a quien se le confió su cuidado. Estamos comprometidos a responsabilizar a quienes se aprovechan de niños inocentes. Nuestra oficina se mantiene firme en la búsqueda de justicia para todas las víctimas de abuso y en garantizar que quienes violen la confianza depositada en ellos rindan cuentas. La investigación reveló que algunos de los hijos de los Turpin fueron desatendidos por los servicios sociales del condado de Riverside. Algunos no tienen hogar y ninguno está autorizado a usar los cientos de miles de dólares que se les donaron. El dinero se depositó en un fideicomiso controlado por una tutora pública designada por el tribunal, que no les da acceso para nada a aquellos fondos para que puedan tener una vida digna. Por ejemplo, Joshua Turpin declaró que no podía acceder a los fondos y que se le negó la compra de una bicicleta que necesitaba para ir a trabajar. Pero el espíritu de los Turpin no decae y sigue siendo un espíritu de lucha y de salir adelante. Uno de los hijos de David y Louise Turpin, un veinteañero que ahora estudia ingeniería informática, ha asegurado que el último año ha aprendido a nadar y a andar en bicicleta, en una imagen tan anecdótica como descriptiva de una infancia y una vida robadas. Sea como fuere, eso es todo por hoy. Recordad que podéis dejarme en comentarios qué opináis sobre este caso, siempre con respeto hacia las víctimas. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo. También puedes seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo. Te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias como siempre por acompañarme un día más, nos vemos pronto en el siguiente episodio, cuidaros mucho, en serio porfa, cuidaros mucho y hasta la próxima.